La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México presenta pastilla de miel elaborada 95, por favor. ¿Me puede extender o poner 4 tortillas? Mujeres habitando la Ciudad de México. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, 1893-1978, es una mujer destacada en la historia del arte y del feminismo en México. Su vida fue marcada por la libertad y la ruptura con los cánones sociales de su tiempo. La manera en cómo llevó su vida y su carrera constituye un manifiesto viviente contra el patriarcado y la represión de las mujeres del siglo XX. Mientras otras figuras femeninas de su época eran vistas como musas o acompañantes de los artistas masculinos, Nahui Olin se posicionó como creadora, pensadora, poeta y pintora, en un contexto donde las mujeres eran sistemáticamente silenciadas. La historia oficial del arte mexicano ha tendido a relegarla a la anécdota: la amante del Dr. Atl, la mujer de mirada felina, la modelo desnuda de los años 20. Sin embargo, Carmen Mondragón fue mucho más que eso. Fue precursora del pensamiento feminista moderno, transgresora de normas morales y artista visionaria. Su obra pictórica y poética encarna una lucha abierta por el derecho al cuerpo, al deseo, a la voz y a la libertad creativa de las mujeres. Nahui Olin creció en un ambiente privilegiado, con acceso a una educación cosmopolita. Vivió su infancia en México, París y San Sebastián, lo que le permitió familiarizarse con el arte europeo y las vanguardias de principio de siglo. En el contexto mexicano, las mujeres estaban atadas al espacio doméstico y se esperaba de ellas pudor y silencio. La Revolución Mexicana, aunque transformó estructuras políticas, no modificó la condición social de las mujeres. En ese ambiente, Nahui Olin fue una mujer que mostraba su cuerpo como acto de resistencia. La elección del nombre Nahui Olin, de origen náhuatl, significa movimiento perpetuo del sol, o cuarta era cósmica. Representaba su identificación con las raíces prehispánicas y su lucha por mostrarse como mujer libre dentro de un mundo que le exigía obediencia. En una época dominada por hombres como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, Nahui se definió desde la diferencia, desde la marginalidad consciente y elegida. Uno de los aspectos más radicales y feministas de Nahui Olin fue su relación con el cuerpo. Ella fue una de las primeras mujeres en posar desnuda, no como objeto pasivo de deseo masculino, sino como sujeto de su propia representación. Sus fotografías con Antonio Garduño, donde aparece desnuda, desafiando la cámara con la mirada firme, son un manifiesto visual de su autonomía y poder. Imágenes calificadas de escandalosas, que en realidad eran un acto de emancipación simbólica. En sus textos poéticos, Nahui escribe sobre el deseo femenino desde una voz activa, sin culpa ni represión. En su poemario, Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, 1922, expresa: soy un ser que se siente Dios, soy un cuerpo que se expande en ondas, mi pensamiento es llama que se eleva y en mi carne arde la eternidad. Este fragmento evidencia una definición del cuerpo como energía vital y fuerza creadora. Nahui Olin convierte la sensualidad en lenguaje estético, en un espacio de afirmación de su identidad femenina. En este sentido, su obra se adelanta a los discursos del feminismo corporal y del arte erótico femenino que surgirían décadas más tarde. Su erotismo no está destinado al placer masculino, sino al autodescubrimiento y la afirmación de la mujer como sujeto deseante. El pensamiento y la obra de Nahui Olin se inscriben en el movimiento de las vanguardias artísticas mexicanas, donde coexistían el nacionalismo posrevolucionario y las influencias del modernismo europeo. Sin embargo, su estética no puede encasillarse en ninguna corriente concreta. Su pintura es vibrante, onírica y simbólica. A diferencia de sus contemporáneos, que buscaban representar el pueblo mexicano o la realidad social, Nahui Olin se enfocó en la subjetividad, en el yo femenino como universo. Para ella, la mujer era un microcosmos en movimiento constante, una fuerza creadora equiparable al sol. Su nombre náhuatl conlleva una filosofía profundamente feminista. El movimiento Olin implica transformación, energía y vida.
Nahui Olin concibió la existencia femenina no como pasividad, sino como flujo continuo. En su pintura, los colores intensos y las figuras flotantes reflejan ese dinamismo espiritual y erótico. Frida Kahlo, a quien la historia elevó como símbolo del arte femenino mexicano, comparte con Nahui ciertos temas: el cuerpo, el dolor, la identidad. Pero difiere en la intención. Mientras Kahlo representa la herida, Nahui celebra la potencia. Kahlo sufre el cuerpo, Nahui lo glorifica. Su visión de la mujer como cosmos anticipa el discurso ecofeminista y espiritual de décadas posteriores, donde la naturaleza, el cuerpo y el arte se conciben como una unidad. La radical libertad de Nahui Olin tuvo un precio alto: la exclusión. La sociedad mexicana de los años 20 y 30 no perdonó su autonomía. Fue objeto de burlas, rumores y silenciamiento. Los mismos círculos artísticos que la admiraban por su belleza la discriminaron cuando se negó al papel de musa o amante. Su relación con el pintor Gerardo Murillo, Dr. Atl, fue apasionada y tormentosa. Él la inmortalizó en sus retratos, pero al mismo tiempo la describió como una fuerza desbordada, un volcán de locura, reduciéndola al estereotipo de la mujer histérica. Sin embargo, Nahui respondió con poesía, con arte y con actos de resistencia. Nunca negó su amor ni su deseo, pero tampoco se subordinó a la figura masculina del genio. A medida que envejecía, el sistema la fue borrando. Sus obras dejaron de exhibirse y se le tachó de loca. Esa etiqueta de locura ha sido históricamente una herramienta para disciplinar a las mujeres que desafían las normas. En el caso de Nahui Olin, la locura fue el disfraz con que el patriarcado cubrió su lucidez. Murió en 1978, prácticamente olvidada, viviendo modestamente en su casa del barrio de Tacubaya, rodeada de gatos, pinturas y recuerdos. Sin embargo, el tiempo ha revelado la injusticia de ese olvido. Hoy, Nahui Olin es reconocida como una figura esencial del protofeminismo mexicano y del arte de vanguardia. El rescate de Nahui Olin comenzó en la segunda mitad del siglo XX, impulsado por estudiosas y artistas feministas que reconocieron en ella una precursora del pensamiento emancipador. Autoras como Raquel Tibol, Patricia Rosas Lopategui y Adriana Malvido han reinterpretado su vida desde una perspectiva de género, desmontando los mitos construidos en torno a su figura. Desde el feminismo contemporáneo, Nahui Olin encarna varias luchas. 1. La autodeterminación del cuerpo. Al posar desnuda y escribir sobre el deseo, reivindicó el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. 2. La independencia intelectual y económica. Vivió de su arte, escribió, pintó y se sostuvo por sí misma en un medio hostil. 3. La ruptura con los roles tradicionales. Rechazó el matrimonio como destino único y cuestionó la maternidad obligatoria. 4. La libertad sexual femenina. Habló abiertamente del amor, del placer y de la pasión en una época donde tales temas eran tabú. 5. La crítica a la doble moral. Denunció el modo en que la sociedad celebraba la libertad masculina, pero castigaba la femenina. Hoy, su figura es reivindicada por movimientos artísticos y feministas que la reconocen como símbolo de resistencia, autenticidad y rebeldía femenina. Su imagen, reinterpretada en murales, performances y exposiciones contemporáneas, resuenan con fuerza en las nuevas generaciones que reclaman la reapropiación del cuerpo y la palabra. El caso de Nahui Olin obliga a replantear la historia del arte mexicano desde una perspectiva de género, lo que implica reconocer que Carmen Mondragón fue una artista completa. Su pintura y poesía son un testimonio de la sensibilidad femenina moderna que se atreve a pensar el amor, el cuerpo y el cosmos desde una mirada propia. El rescate de su obra en exposiciones recientes como la muestra Nahui Olin, La mirada infinita del Museo Nacional de Arte 2018 confirma su relevancia contemporánea. En esas exposiciones se revela la profundidad simbólica de su arte, donde el erotismo se mezcla con la mística,
la ciencia con la emoción y el cuerpo femenino con la expansión del universo. Con información de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, Libertad Oviedo González, de Central Radio.